Ok, bienvenidos a nuestra primera clase de ecuaciones diferenciales. En esta primera parte, lo que vamos a hacer son aspectos completamente introductorios, es decir, conceptos básicos que los estudiantes tienen que ir entendiendo para ya luego irse moviendo hacia métodos de cómo resolver ecuaciones diferenciales. Así que al inicio, pues es como muy informativo, esto se llama de tal manera, consiste en tal cosa, y después ya en la otra clase, en el otro video, nos vamos a centrar en más métodos, como ya empezar métodos de resolución. Entonces es natural que cuando usted está en un curso de ecuaciones diferenciales, lo primero que se pregunte es ¿qué es una ecuación diferencial? Entonces, justamente una ecuación diferencial, por algo se llama así, una ecuación, nada más que no es una ecuación cualquiera, es una ecuación que va a involucrar a una función desconocida y a sus derivadas. Ahí es donde está la clave. Tienen que estar involucradas las derivadas. Entonces, cuando usted está a un nivel completamente elemental, entiéndase a nivel de colegio o a nivel de matemática general, a usted le dicen resuelva una ecuación como este tipo, x a la 2 igual 4. Esto es una ecuación polinomial de grado 2. ¿Y cuál es el objetivo de resolver esa ecuación? Resolver esa ecuación implica encontrar los valores de x, que son numéricos, que a la hora que yo los sustituyo aquí, provocan que la identidad se cumpla. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, usted sabe claramente que x igual a 2 y también x igual a menos 2 son soluciones de esta ecuación. Pero esto es una ecuación algebraica. Es una ecuación, de hecho, es una ecuación polinomial. ¿Ok? Otro contexto. A usted le dicen resuelva seno de x igual 0. Encuentre las soluciones. Esto es una ecuación. Es encontrar los valores de x que hacen que esa igualdad se cumpla. Ahí más bien estás involucrando trigonometría. Así que es una ecuación trigonométrica. Pues entonces, una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas. Esa es la clave. Por algo se llama diferencial. Tiene que ver con derivadas. Entonces, si yo le digo a usted que tengo una función desconocida, aquí lo desconocido es una variable x, una variable numérica. En cambio, si yo le digo a usted, encuéntreme una función que cuando yo la derivo dos veces y le sumo la función, me tiene que dar 0. Cuando yo la derivo dos veces, me tiene que dar 0. Perdón, cuando la derivo dos veces, lo dije mal. Cuando yo la derivo dos veces y le sumo la función, me tiene que dar 0. Entonces, esta igualdad ya no es una igualdad cualquiera, es una igualdad donde la incógnita es quién es Y. ¿Quién es Y? ¿Lo ven? Ahora la diferencia con lo de arriba es que arriba la incógnita es una variable real o una variable compleja. Aquí la variable no es un número, no es una constante. La variable es una función, o ojo, no solo una función, toda una familia de funciones que satisfacen la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a usted, encuentre una función que cumple eso, ya tenemos que pensar en técnicas de cómo resolver. Si yo le digo a usted, digamos que probemos por un momento, a mí se me ocurre probar por un momento la función y igual a seno. La pregunta es si la función y igual a seno cumple con esta ecuación que está aquí. ¿Ves? Ya yo no estoy preguntando si x igual a 5, que si x igual a 7, ya no son números, sino que aquí las incógnitas son funciones. Por ejemplo, si esta función yo tomo su primera derivada, la derivada de seno es coseno. Y si yo calculo su segunda derivada sería menos seno. Y la pregunta del millón es, si yo sumo la función con su segunda derivada, ¿cuánto da? La suma de la función con su segunda derivada da 0. ¿Ok? Conclusión, es verdadero que esa función cumpliría con esta ecuación que está arriba. Y eso que le acabo de explicar con palabras sencillísimas es la esencia de una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial ya es una ecuación que va a involucrar a una función y a sus derivadas. Y el objetivo de resolver la ecuación diferencial es obtener las soluciones de ella. Por ejemplo, en este caso, pues la solución, una solución es la función seno. Pero resulta que también el coseno también hubiera tenido exactamente la misma característica. Lo que te digo entonces es que las soluciones de una ecuación diferencial no tienen por qué ser únicas. ¿Ok?
pueden haber muchas soluciones, a tal punto que podrían ser infinitas soluciones, ¿ok? Entonces, en su momento, cuando empecemos a resolver ecuaciones diferenciales, vamos a ir entendiendo que lo que uno busca cuando resuelve una ecuación diferencial es un espacio que está compuesto por todas las posibles soluciones. Ya no son una o dos, van a ser normalmente infinitas soluciones a la ecuación diferencial. El paso de aquí a aquí, digamos que yo lo hice por experiencia, puro ojo, pero parte de lo que hacemos en el curso es poder determinar metodologías de cómo determinar todas las posibles soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Como pasa en cualquier otro curso, como por ejemplo en cálculo, que usted no me diga que usted sabe resolver todas las ecuaciones, todas las integrales del mundo. Eso no es cierto. Usted lo que aprende a resolver es algunas ecuaciones. Usted no sabe resolver algunas integrales solamente. Usted no sabe resolver todas las ecuaciones polinomiales del mundo. Usted lo que hace es resolver algunas a mano, con división sintética o cosillas así, pero lo que sabe es algunas. Lo mismo aplica en las ecuaciones diferenciales. Es estudiar algunas técnicas que permitan como resolver ciertas ecuaciones estándar. Entonces, por aquí anda la idea de las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Resulta que las ecuaciones diferenciales, vamos a hablar que hay de dos tipos. El curso se centra aquí completamente. Este es un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales ordinarias lo que implica es que vas a utilizar funciones y derivadas en una variable. Punto, se acabó. Solo funciones de una variable. ¿Ok? Resulta que hay contextos de funciones de más variables, donde una función z depende ya no solo de una variable, sino que depende de x y y, por ejemplo, ya funciones de dos variables. ¿Cómo trabajamos en cálculo superior? Ajá. A ese tipo de funciones, cuando uno le toma las derivadas se llaman derivadas parciales. Hago el comentario muy general porque algunos de ustedes saben cálculo superior y otros no, porque no lo han llevado. Así que no quiero meter como requisito que usted tenga que saber cálculo superior. Esa no es la intención. Así que estoy dando un panorama muy de cultura general. Entonces, en resumidas cuentas, este curso no va a resolver ninguna ecuación que tenga derivadas parciales. Es decir, nos vamos a centrar solamente en derivadas ordinarias, nada más. Así que, por ejemplo, en este ejemplo inicial, dice que determine si las ecuaciones son diferenciales o no. Por ejemplo, la primera ecuación es una ecuación numérica, pero no es diferencial, porque en ninguna parte hay derivadas. Ahí simplemente es una ecuación que relaciona la variable x con la variable y, pero no hay derivadas de por medio. Así que esta ecuación no es una ecuación diferencial. No es una ecuación diferencial. Esta sí es una ecuación diferencial. Vean que ahí estoy asumiendo, con solo el hecho que ponga y segunda, usted sabe bien por las notaciones que usted conoce, usted sabe que este y segunda significa la segunda derivada de y, la segunda derivada de y con respecto a x dos veces. O dicho en otra notación sería un f segunda de x. Estoy viendo a y como función de x. Entonces significa que aquí tengo una variable dependiente que es la y, una variable independiente que es la x, y una ecuación que la relaciona y además aparecen las derivadas de y. Por lo tanto, esto que está aquí es una ecuación diferencial. ¿En qué consiste resolverla? Significaría encontrar las funciones que cuando yo las sustituyo acá, le calculo su segunda derivada, la sustituyo acá y hago todas estas operaciones. ¿Cuánto me tiene que dar después de que haga todo eso? Me tiene que dar seno de x. Eso sería encontrar las soluciones. Por el momento no estamos encontrando soluciones, no estamos resolviendo ecuaciones. Simplemente estamos conociéndolas apenas. En una clase venidera ya nos vamos a poner a resolver y cada rato vamos a aprender más técnicas y cosas por el estilo. Entonces esta sí y esta también, ¿ves? Aquí hay una derivada y decir la derivada de y con respecto a t implicaría que estoy viendo a y como la variable dependiente y a t, que podría ser el tiempo, como la variable independiente. Así que esta que está aquí también es una ecuación diferencial. ¿Ok? Si continúo dándole trámite a esta parte introductoria,
sería muy normal que nos pongamos como ejercicio introductorio clasificar en ordinarias o parciales las ecuaciones que se presentan ahí abajo. Entonces, les decía que cuando la función es en varias variables, entonces uno utiliza una notación diferente para las derivadas. Entonces, uno se da cuenta que está frente a una derivada parcial porque la notación es esta, este rabito que ven acá, no se usa en cálculo diferencial. En cálculo diferencial es esta de arriba. Así que esta B común y corriente es una notación que está reservada para derivadas ordinarias. Y esta notación que está aquí está reservada para derivadas de funciones en varias variables, es decir, para derivadas parciales. Así que con eso yo me doy cuenta, fijo, que la 1, la 2 y la 4 tienen las notaciones de derivada ordinaria. Así que la 1, la 2 y la 4 son ecuaciones diferenciales ordinarias. En cambio, la 3 es una ecuación diferencial en derivadas parciales, así se llama, que va a seguir su propio curso, que es completamente diferente al que usted está recibiendo en este momento, ¿ok? Podemos identificar, por ejemplo, aquí está implícito que si yo veo que hay variable X y aquí dice Y', es porque estoy viendo a Y como función de X, porque esa sería la derivada de Y con respecto a X. Aquí, por ejemplo, veo variable X y también veo variable T. Entonces, ver de X de T lleva implícito que la X es la dependiente y la T es la independiente. Aquí veo dos variables, veo V derivado con X y aquí V derivado con respecto a Y. Así que esto tiene implícito que V es una función que depende de dos variables, X y Y. X y Y serían las variables independientes, y V es la que depende, es la dependiente de X y de Y. Y pues así va siendo la historia. Así que este curso, para ya ir aterrizando esta parte, se va a centrar completamente en trabajar ecuaciones como la 1 y la 2, o eventualmente también la 4. Podría ser una ecuación que podríamos trabajar en este curso. Este es un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ok? Bien. Entonces ya ahí tenemos claro cuál es la idea de una ecuación diferencial. O sea, cuál es la idea. ¿Cómo es y en qué consiste resolverla? Resolverla es encontrar todas las posibles funciones que satisfacen la ecuación diferencial. Esa es la clave. Que a usted le quede en mente que aquí las soluciones son funciones, no números, son funciones que satisfacen la ecuación diferencial. ¿Ok? Bien. Algunos conceptos que también tengo que saber, que son cuestiones introductorias. Saber qué es el orden y qué es el grado. ¿Ok? Puedes ver de la parte de arriba que dice que el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Ese es el orden, la derivada más alta. Y el grado, que es el punto número 2 que está establecido por acá, el grado es el exponente de la derivada más alta. Es el exponente. ¿Okay? Entonces uno dice, suave en toque porque ahí me enredo. Vean, un toquecito, pongan mucha atención. Si yo voy a esta última derivada, a esta última ecuación diferencial, y yo le digo a usted, ¿cuáles son las derivadas que aparecen? Usted me va a decir y' y y segunda. Y yo le digo a usted, ok, ¿cuál es la derivada de orden más alto que aparece en la ecuación? Usted me dice y segunda, esta es la más alta. Ok, entonces esta ecuación es de orden 2. Y si ya yo le digo a usted, ¿y qué grado tiene? Ok, hay que ir a la derivada de mayor orden, que es esta, y fijarse qué exponente tiene. Usted me dice, profesor, pero eso no tiene ningún exponente. Claro, entonces es como si esto estuviera aquí encerrado en un paréntesis y estuviera elevado a la 1, porque no tiene ningún exponente. Conclusión, esta ecuación tiene grado 1. Es una ecuación de grado 1. Es común que el estudiante se te confunda porque se hubieran fijado en este. Y no, hay que fijarse en el exponente que tenga la derivada de mayor orden. Claro, por supuesto. Si yo esta la tomo y la elevo a la 4, ahora esta sería una ecuación diferencial que sigue siendo de orden 2,
pero ahora el grado sería 4. ¿Ok? Ahora el grado es 4, es de grado 4. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el orden y lo que es el grado. El orden es fijarse en el orden de la derivada más alta. El grado es cuál exponente numérico tiene esa derivada más alta. Habiendo explicado eso, entonces, por ejemplo, esta que está aquí sería de orden 1 y también es de grado 1. Esta que está aquí es de orden 2, porque yo veo aquí una derivada de orden 2 y no le veo ningún exponente. Esto no está elevado a la, ¿verdad? Entonces sería un 1. Conclusión, esta es de grado 1. De grado 1. Esto pues ni me voy a desvelar porque esto es de derivadas parciales, así que ese ejemplo ni siquiera debería estar ahí. Es una ecuación de orden 2 y de grado 1 también, pero digamos que esa no me desvela la mayor cosa. Me interesa muchísimo más que le haya quedado claro esta situación que está por acá. Entonces, así es como se maneja el orden y el grado de una ecuación diferencial. Ok, les comento que un gran capítulo que se hace en este curso tiene que ver con ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Le voy a agregar un adorno, porque hasta el momento dije que todo el curso tiene que ver con ordinarias, con ecuaciones ordinarias, todo el curso. Pero en algún momento vamos a hacer un capítulo que tiene que ver solamente con ecuaciones lineales. Y resulta que entonces necesito contarle de una vez a usted qué es una ecuación lineal. O sea, ¿qué significa ser lineal? Entonces, las ecuaciones lineales tienen esta forma que usted está viendo acá. De hecho, esto es una lineal de orden n. Es una lineal de orden n. Puede llegar hasta la derivada de orden 2. Si yo corto, por ejemplo, aquí nada más, eso no sería una ecuación diferencial porque no tomé derivadas. Es decir, lo mínimo que tengo que cortar es aquí. Eso sería una ecuación, esa sería la forma de una ecuación ordinaria lineal de orden 1, porque corté en la primera derivada. ¿Y qué es lo que significan estas notaciones tan horribles? Lo que significa es que bueno, aquí, perdón, estoy asumiendo que lo clásico, ¿verdad? Que y es la variable dependiente y que x es la independiente, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir aquí es que los coeficientes de y y de las derivadas, los coeficientes tienen derecho a ser funciones que dependen de x o pueden ser constantes, pero no pueden depender de y. O sea, los coeficientes no pueden depender de la variable dependiente. No puede ser así. Es decir, un ejemplo de una lineal es como que yo le digo a este x cuadrado por y prima más seno de x, y igual a un x al cuadrado. Esto es un ejemplo de una lineal de orden 1. Perfecto. Pero no se vale que usted de pronto me diga que a este coeficiente le va a poner aquí x cuadrado y. Usted no puede hacer eso porque ahora el coeficiente de y' está dependiendo también de la variable dependiente. Y eso no quiere decir que ya no sea una ecuación diferencial. Sigue siendo una ecuación diferencial, pero ya no es lineal. Y uno dice, ¿qué importa que sea lineal? Bueno, porque en algún momento vamos a estudiar estrategias que sirven para lineales. Por lo tanto, si la ecuación no es lineal, entonces ya la estrategia no sirve. Entonces uno tiene que saber qué medicamento sirve para qué enfermedad. Aquí sería qué tipo de estrategia sirve para resolver cuál ecuación diferencial. Esa sería el espíritu. Y si yo le digo a usted, esto es una lineal de orden 1, pásese una lineal de orden 2. Bueno, perdón, así no era, así sí. Una lineal de orden 2 perfectamente puede ser 2 por la segunda derivada más x al cuadrado por la primera derivada, más, si quieres nada más y igual a seno de x. ¿Ves? Esto es una lineal de orden 2. Los coeficientes de las derivadas tienen derecho a ser constantes o a depender de x, pero no pueden depender de la variable dependiente. O sea, la y, si estoy viendo a y como dependiente, no puede estar en los coeficientes. Y adicionalmente, la función que aparece aquí a la derecha no puede depender de y tampoco. Por eso es que aquí en la forma general dice f de x. Es decir, tiene que ser un término que dependa exclusivamente de la variable independiente. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que quiere decir, lo que está arriba es la forma general de una ecuación de orden n, y adicionalmente, lo que falta tal vez por una cuestión de formalidad es que todos estos coeficientes que están acá, todos los coeficientes en conjunto con la función f, todos, tienen que ser funciones continuas. Tienen que ser funciones continuas. Ahí tal vez hay un poquito de informalidad porque no lo dice, pero bueno, todas esas tienen que ser funciones continuas en variable x. Y por cierto, como una observación, usted nota que todas las derivadas que están ahí, todas están elevadas a la 1. O sea, ninguna tiene exponente. Porque recuerde que esta notación no significa exponente. Recuerden de cálculo y álgebra lineal que cuando el exponente se pone entre paréntesis, no es un exponente. Lo que quiere decir es una derivada. Que si yo le digo a usted y y le pongo así y cuadrado, eso es elevar al cuadrado. Pero si yo le pongo así, lo que significa que es la derivada de orden 2. Recuerden que poner entre paréntesis es la derivada de orden 2. De hecho, esa notación usted la aprende en cálculo y álgebra lineal cuando le explican desarrollos de Taylor. Ahí en particular, y series de potencias, ahí usan mucho esa notación. ¿Ok? Bien, entonces, por eso es que le estoy indicando que esto lo que quiere decir derivada de orden n. Derivada de orden n-1, o sea, no tienen exponente. Esto es como si estuviera entre un paréntesis y estuviera elevado a la 1. Todas las derivadas están elevadas a la 1. Eso es un requisito, ¿ves? Todas sus derivadas tienen grado 1. Todas están elevadas a la 1. Todas. ¿Ok? Bueno, y por cierto, no solo la derivada, incluso la función, porque no se vale que uno me diga aquí y cuadrado. Eso no se vale tampoco. No se vale. Ahí me estás poniendo la variable elevada al cuadrado. Eso no se vale. Porque eso es como si le quitaras el cuadrado y que le pasaras el coeficiente. Entonces vuelves a romper la regla que te dije que los coeficientes no pueden depender de y. Entonces, en resumidas cuentas, esa es la historia de cómo reconocer una ordinaria lineal. Y vamos a estar trabajando recurrentemente en el curso con ordinarias lineales. Yo les digo en qué momento vamos a estar trabajando. Por el momento, por ejemplo, para que ustedes me ayuden a identificar, les comento, por ejemplo, vean que esta se puede acomodar como y' más 3y igual a x a la 3. ¿Ves? Entonces, esta que está aquí es una lineal de orden 1. Es una lineal de orden 1. ¿Ves? Esta que está aquí, uno la puede acomodar como x segunda de t. Ahí estoy viendo a x como la variable dependiente. Menos 2x' de t menos 15 veces x de t, eso es lo que significa eso, igual a 0. Esta más bien es una lineal de orden 2, ¿ves? Porque llega hasta la segunda derivada, es una lineal de orden 2. Y esta que está aquí no es lineal. Esta no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque una de las derivadas está elevada al cuadrado, específicamente es esta. Y recuerden que uno de los requisitos es que todas las derivadas tienen que estar elevadas a la 1. No pueden tener exponentes, ¿ok? Bien, entonces a la parte del reconocimiento, que en algún momento, por ejemplo, en una prueba de examen, una posible pregunta, es que le digan verdadero o falso. Le ponen una lista de ecuaciones y le dice las ecuaciones anteriores, las que son lineales, son la 1 y la 2, la 1 y la 3, bla, bla, bla. Ahí uno se puede perfectamente inventar un ejercicio en esa línea, ¿ok? Dicho eso, ya conocen entonces las ecuaciones lineales. Me voy a mover ahora a hablarte algo que ya mencioné, pero quiero reforzarlo más, y es la solución de una ecuación diferencial. Entonces, cuando hablamos de una solución, es cualquier función que satisfaga la ecuación diferencial. ¿Ok? Eso va a ser una solución. Entonces, si a mí me preguntan, ¿esta función que usted tiene es o no solución? Pues yo lo que tengo es que asegurarme que esa función satisfaga o no la ecuación diferencial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, simplemente para efectos de reforzar un poco el concepto, aquí me están dando una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial. Estamos de acuerdo que esta no es lineal, pero el concepto de solución no tiene que ver con que la ecuación sea lineal o no. Eso no tiene nada que ver. O sea, las lineales
son un tipo particular de ecuaciones, pero el concepto de ser solución es para todas las ecuaciones diferenciales del mundo, para todas las que existan. Ser solución lo que implica es que es una función que satisface la ecuación diferencial en su respectivo dominio, en el dominio de la ecuación diferencial. La satisface, ¿ok? Entonces, el ejercicio lo que me propone es que yo verifique que estas tres funciones, digo tres entre comillas, porque en la primera tengo y igual 0, eso es una función. En la tercera tengo otra función que es una parábola, y igual a menos x al cuadrado octavos. Y en la segunda, tenga cuidado, que de pronto usted no me diga, profesor, eso también son parábolas. No, suave, porque aquí está implícito que y es función de x, o sea que la variable dependiente es y, que la independiente es x, y entonces usted me dice, ¿y el k qué es? El k simplemente, el k es lo que se denomina un parámetro, es un parámetro. Entonces, lo que quiere decir es que es un parámetro que genera una familia y se le llama así, se le llama 1, porque solamente aquí hay un parámetro, que es la K. Se le llama entonces una familia unoparamétrica. ¿Ok? Es una familia unoparamétrica. O sea que depende de solo un parámetro. Pero si yo le digo a usted, para cada valor que tome el parámetro, lo que le va dando esto es una recta, porque si yo le digo a usted, por ejemplo, tome k igual 1, aquí le queda x más 2, y igual a x más 2 es una recta. Y para cada valor de k, lo que usted va teniendo aquí es una recta. Si la variable fuera k, obviamente eso sería una parábola. Pero yo no estoy diciendo que k es la variable independiente es x y la dependiente es y. Así que en ese escenario, esto es una familia de rectas. Es una familia de rectas. Entonces, lo que yo tengo aquí es una recta, que es el eje X. Tengo una familia infinita de rectas, que se llama una familia unoparamétrica. Si tuviera dos parámetros, se llamaría dos paramétrica y así consecutivamente. Y lo que tengo aquí es una parábola. Entonces, el objetivo, bueno, primero que todo, entonces, note que aquí en realidad no tengo tres funciones, en realidad tengo infinitas. Infinitas rectas y una parábola, la que está en el inciso 3. Y lo que me pide el ejercicio es que yo verifique que son soluciones. Digamos que es un ejercicio demasiado trivial, porque el objetivo aquí, en este momento, no es matarlos a ustedes con ejercicios complicadísimos, sino es entender el concepto y luego nos vamos moviendo a ejercicios complicados. Por ejemplo, verificar que y igual 0 es solución es una completa trivialidad, porque si yo le digo a usted sustituya y igual 0 aquí, obviamente aquí me daría 0. Aquí también me da 0 porque la derivada de 0 es 0, entonces daría 0. Y si lo sustituyo acá, también. Entonces, ver que y igual 0 es solución es trivial, es completamente lógico. Así que esto, digamos, decir y igual 0, pues este se hace solo, ese no tiene ninguna gracia. Si yo digo ahora y igual, ahora vamos a probar la familia unoparamétrica, que sería kx más 2k cuadrado. Si yo agarro este, le calculo su primera derivada, me daría k, nada más, y' es k, ¿verdad? Porque estoy derivando con respecto a x. Y la segunda derivada no la necesito. Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo esto aquí en la ecuación? ¿Qué pasa si yo sustituyo? Si yo sustituyo en la ecuación diferencial. Si yo sustituyo en la ecuación diferencial, aquí en la parte de la izquierda, tendrías que escribir y. Entonces sería k por x más 2k cuadrado. Porque eso es lo que vale la y. ¿Ok? Y en la parte de la derecha, o sea, la pregunta es si eso es igual a lo de la parte de la derecha. ¿Y qué tengo en la parte de la derecha? En la derecha tengo la x multiplicado por y'. ¿Y quién es y'? De acuerdo con y', es k. Ok, perfecto. Más 2 veces y', que es k elevado al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿estas dos cosas son iguales? La respuesta es sí.
son iguales. Entonces, como son iguales, eso implica que toda la familia, es decir, todos los miembros de la familia, que son puras rectas, todas ellas satisfacen la ecuación diferencial. Todas, todas. Entonces, hasta ahí, imagínense que ya encontramos infinitas soluciones para nuestra ecuación diferencial. ¿Ok? Así que hasta aquí también lo cumple la familia. La otra es la parábola y igual a menos x al cuadrado octavos. Esa sería la siguiente, menos x al cuadrado octavo. ¿Y qué tendría que hacer? Lo mismo. Si yo quiero verificar si es solución o no, pues entonces calculo su primera derivada. Su primera derivada sería menos x cuartos. Y nuevamente, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituyo en la ecuación diferencial. Ni siquiera en la ecuación diferencial, vamos a apuntarlo por acá, de y igual a xy' menos 2y' elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo en la ecuación diferencial, ¿qué queda? En la y tengo que poner lo que vale y, que es menos x al cuadrado octavos. Y la pregunta es, si esto es igual a ¿quién? Aquí dice x por y', entonces sería x por y'. Aquí está y', yo la calculé, ok. Más, aquí yo creo que en la forma en que lo copié tengo un error, ¿verdad? Porque el 2 estaba afuera, lo copié mal. El 2 está afuera, más bien es así. Entonces sería más 2 por y' elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué queda a la parte de la derecha? Eso está quedando menos x al cuadrado cuartos más 2 veces x al cuadrado entre 16. Ajá. Esto es igual a la parte de la derecha, menos x al cuadrado cuartos más x a la 2 octavos. Y si usted hace esa suma, adivine qué le va a dar. Si usted hace esa suma, le va a dar menos x al cuadrado octavos. Eso es lo que va a dar. ¿Ves? Entonces le vuelve a dar lo que tenías en la parte de la izquierda. Lo que quiere decir entonces es que esa parábola también es solución de la ecuación diferencial. Ahora, este ejercicio es muy bonito. Primero que todo, porque me permite que a usted le quede bien claro qué significa hacer solución. Aunque estos son ejemplos muy inocentes, porque probar es muy rápido, pero el concepto usted extiéndalo a cualquier función por más horrible que sea. Si a usted le dicen pruebe qué solución, ¿qué es lo que hay que hacer? Es sustituirla. Y se le da igual a ambos lados de la ecuación diferencial si es solución. Si es solución, póngale la firma. Aquí, así que aquí no tiene que ver con que la función sea bonita o fea, grande o pequeña. Simplemente si yo la sustituyo y cumple, es solución. Punto. Ahora, ¿qué es lo bonito del ejercicio? Lo bonito del ejercicio es que esta solución que está aquí, la primera, técnicamente es de este mismo tipo, ¿sí o no? O sea, porque la primera solución que fue y igual 0 es una recta. Y la familia que está aquí abajo, la familia 1 paramétrica, también son rectas. De hecho, yo le pregunto a usted, ¿esta recta está contenida en esta familia? Usted puede decirme, sí, claro, profesor, porque como K es el parámetro, y el parámetro puede ser, por ejemplo, cualquier número real, entonces yo podría tomar K igual 0. Y con K igual 0, aquí me quedaría Y igual 0. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que esta recta es un miembro de la familia esta que está aquí, es un miembro. De hecho, le comento que aquí hay una terminología. Lo que vamos a decir es que esta que está aquí es una solución general. Cuando usted tiene, es la solución general. Cuando usted tiene una ecuación de orden 1 y tienes una familia 1 paramétrica, entonces automáticamente una solución 1 paramétrica, entonces esa solución 1 paramétrica es la solución general, así se le llama. Y un miembro como este es lo que vamos a llamar una solución particular. ¿Qué es una solución particular? La solución particular es simplemente un miembro de la familia. Cuando usted pone un valor para el parámetro. Por ejemplo, si yo tomo aquí K igual 0, me da un miembro.
Si yo le digo a usted, dígame otro miembro de esa familia, entonces usted podría decirme, profesor, voy a tomar k igual 1. Y si tomo k igual 1, me quedaría la recta y igual a x más 1. No, perdón, x más 2. Así que esa recta también es miembro de la familia. Es otra solución particular. Entonces, las soluciones particulares son las que se obtienen a partir de la solución general, dándole valores al parámetro. ¿Ok? Lo que pasa es que esta solución solo genera ¿qué? Solo genera rectas. Y resulta que usted está encontrando, quién sabe de dónde salió, pero está saliendo alguien que es, perdón la analogía, pero ese es hermano, pero es hermano como por fuera, ¿verdad? Porque todos los hermanos de la familia son puras rectas y este apareció medio golazo, ¿verdad? Porque apareció y es una parábola. Entonces, como que tiene un carácter muy diferente. Es muy diferente a las soluciones que se obtienen de la general. De hecho, no se puede obtener de la general, porque esta general solo genera ¿qué? Lo único que genera son rectas. En cambio, esto es una parábola. Una solución como esta, que es completamente diferente a la familia, o sea, es completamente, se le llama una solución singular. ¿De dónde sale eso? Que no se lo coma la desesperación. En un futuro no muy lejano, una ecuación como esta la vamos a aprender a identificar. Se va a llamar una ecuación de Clairaut y la vamos a aprender a resolver. Entonces, nosotros incluso vamos a ser capaces de saber de dónde sale esta familia de rectas y de dónde sale esta solución singular. Por el momento, lo que quiero que le quede claro es que las soluciones singulares son soluciones raras, son soluciones que no forman parte de la familia general, ¿ok? No forman parte. ¿Y cuándo es que se generan esas soluciones raras? Se generan a veces cuando uno hace manipulaciones en las ecuaciones que de pronto manda a dividir una y ahí en el momento que usted mandó a dividir a y, usted supuso que la y no era 0, entonces comienzas a perder soluciones. Esas soluciones que se comienzan a perder son las que se terminan convirtiendo en ecuaciones singulares. Como le digo, más adelante irán saliendo problemas de ese tipo. ¿Sí? Así que por el momento todo es una introducción bastante bonita. De hecho, quiero hacer algo para ustedes. Quiero pasarme un momento a GeoGebra, porque quiero también estimular en que ustedes usen GeoGebra para ver este fenómeno. Entonces, lo que voy, para que vean qué bonito, cosas que usted puede hacer, vamos a ir a dibujar esta familia de GeoGebra, esta familia de rectas. Entonces, ¿cómo hago en GeoGebra para dibujar una cosa así? Y va a pasar un fenómeno que yo sé que les va a gustar muchísimo, ¿ok? Entonces voy a compartir un momento la pantalla, pero de la computadora propiamente, y en este momento usted está viendo GeoGebra, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero, cuando usted en GeoGebra quiere meter un parámetro, es muy fácil, porque en GeoGebra, bueno, cuando usted abre GeoGebra, este es el clásico 5, si usted no lo tiene, le aconsejo que lo descargue. Si ya llevó superior, fijo lo tiene, y si lo va a llevar, fijo lo necesita, entonces le aconsejo que lo vaya descargando de una vez. Cuando usted quiera meter un parámetro, una variable en GeoGebra, se usa esta herramienta que está aquí, esta. Le doy clic, toco aquí y ya me sale un deslizador. Entonces a ese deslizador le voy a llamar K, porque recuerden que ese era el parámetro. Aquí le digo de cuánto a cuánto va y el incremento, si quiero, digamos que le voy a poner un incremento ahí de 0.3, por ejemplo. Okay, entonces lo que le estoy diciendo es que el parámetro K varía de menos 5 a 5, lo puedo ampliar todo lo que yo quiera, y 0.3 es el incremento. ¿Vale? El K va variando de 0.3 en 0.3. ¿Ok? Le doy OK y ya aquí está mi parámetro. Entonces, simplemente me voy aquí a la barra y voy a escribir la ecuación de la familia. Recuerden que la ecuación de la familia era y igual a K, que ya lo definí, multiplicado por X, más 2K cuadrado, si no me falla la memoria. Era 2 por K elevado al cuadrado. Y obviamente lo que GeoGebra va a dibujar, pues obviamente es una recta. Y de hecho siempre son rectas. Vean que, por ejemplo, si yo muevo aquí, ¿ves? Siempre son rectas.
Esto lo que significa, lo que acabo de parametrizar, usted está viendo miembros particulares. De hecho, en algún momento, cuando K pasa por 0, bueno, que no me va a pasar por 0 porque le puse de 0.3 en 0.3 y no está tomando K igual 0. Pero el punto es que aquí están todos los miembros, ¿no? Si usted quiere ver todas las trazas, digamos, todas esas posibles miembros, le doy un consejo y aquí va a pasar algo lindísimo. Usted lo que hace es simplemente darle clic derecho al objeto que está aquí, ¿lo ven? El objeto propiamente, y le dices que deje el rastro, o sea, que deje la huella por donde pasó. Cuando yo hago eso, vea lo que va a pasar. ¿Ves? Vean. ¿Okay? Y vuelvo a pasar y vuelvo a pasar. Incluso hasta el K lo puedo modificar un segundito, porque le puse que fuera un incremento 0.3. Si quieres que sea más fino, póngale que sea un incremento de 0.05, si quieres que sea más fino. Ok, le doy aquí, lo escribí el incremento, le doy Enter, y ahora, si yo lo muevo, entonces ve que se ve un efecto más fino. Y vean qué cosa más linda, son las rectas, pero vean lo que comienza a pasar cuando dibujo las rectas y las rectas y las rectas. Yo no sé si les parece increíble, pero resulta que las rectas se van acomodando de tal manera que van formando una parábola aquí. Van formando una parábola. De hecho, estas rectas las voy a borrar. Para borrarlas, eso es un trazo. Para borrarlas puedes mover el scroll, nada más. Con solo que muevas el scroll del mouse ya se borra. Otra forma de hacerlo es aquí en vista. Le das a actualizar para que limpie los rastros. ¿Okay? Pero el punto es que vea, voy otra vez, vea. Vea, aquí estoy generando rectas y rectas y vea lo que comienza a pasar. Se forma una parábola. Y adivine quién es esa parábola. Es la solución singular. Esto es y igual a menos x al cuadrado dividido entre 8. Si yo dibujo la parábola, le voy a dar Enter. ¿Ok? Y vea lo que va a pasar. Voy a quitar los rastros. Voy a venirme aquí y le voy a silenciar los rastros. Y vea lo que pasa. Ahí está. Entonces resulta que las soluciones, todas las soluciones de las rectas son las rectas tangentes de esta bendita parábola. ¿Ok? Entonces es un fenómeno súper interesante. Vea las puras rectas tangentes dónde van. Entonces es súper interesante porque es una solución que no es parte de la familia, pero sí tiene una relación con ellas. De hecho, esa parábola recibe un nombre particular. En matemática avanzada se llama una envolvente convexa del conjunto. Entonces, pero bueno, eso es irrelevante para lo que estamos haciendo en este momento. Pero quería que vieran ese fenómeno. Entonces, las ecuaciones de Clairaut, que es una que vamos a estudiar más adelante, tienen este fenómeno. Les pasa esto, que resulta que las soluciones, la solución general de las ecuaciones de Clairaut siempre van a ser una familia de rectas. Y resulta que la solución singular termina siendo una cierta curva a la cual son tangentes las benditas rectas. ¿Okay? Es un fenómeno súper interesante. ¿Okay? Bueno, y por cierto, ya les acabo de enseñar cómo dejar rastros y cosas así en GeoGebra que puede servirles a ustedes en este curso en cualquier momento. ¿Ok? Entonces voy a regresar un momento a otra vez a Zoom, perdón, a la tableta, para otra vez a donde estoy donde estoy presentando. ¿Ok? Entonces, ok, ahí todo bien. Si sigo, ¿ves? Por ejemplo, aquí hay más soluciones, más ejercicios en la misma línea. Dice, para cada caso, pruebe si son soluciones o no. ¿Ves? Si son soluciones o no. Entonces viene una solución y a la derecha viene una ecuación. Entonces dígame si son soluciones o no. ¿Ok? Por ejemplo, la primera es toda sin gracia. ¿Por qué toda sin gracia? Porque lo que me están diciendo aquí es una familia unoparamétrica. Y en este caso son puras parábolas. Son puras parábolas. Vean que el parámetro ahí es C. Así que es una familia unoparamétrica compuesta por puras parábolas. Y la pregunta es si todas estas infinitas parábolas cumplen con esta ecuación diferencial. Y la respuesta trivialmente es que a ojo se ve que sí. Porque si yo agarro esta familia de parábolas y le calculo la derivada, el y' sería 2x. Y eso es justamente la ecuación diferencial que dice aquí. El y' de 2x. Así que ver que esta familia satisface esta ecuación diferencial es súper directo. ¿Okay?
Es súper bien. Ok. Por ejemplo, si ya yo me paso a la ecuación 2, la ecuación 2 es esta. Recuerden que a la derecha está la ecuación y a la izquierda está la ecuación diferencial y a la izquierda está la o la familia de curvas. En este caso particular, nótese que yo no tengo una familia de curvas, solamente tengo una, porque no tiene parámetro. No tiene parámetro. Dice x a la 2 más y a la 2 igual a 25. Si ustedes tienen un poquito de experiencia, reconocerán que esta curva en el plano, recuerden que las curvas de la forma x a la 2 más y a la 2 igual a r a la 2, luego recuerden porque fijo usted en el peor de los casos esa curva se la tocó en cálculo diferencial. Si usted ya llevó superior, está sobrado, porque usted llevó todo el capítulo de secciones cónicas. Si no ha llevado superior, pues por lo menos cuando a usted le explicaron derivación implícita en cálculo diferencial, le explicaron sobre esa curva. Las curvas de este tipo van a ser círculos centrados en el origen. Toda curva del tipo x a la 2 más y a la 2 igual a r cuadrado es un círculo centrado en el origen y de radio r. ¿Ok? Todas las curvas que tienen esta forma, x a la 2 más y a la 2 igual a r cuadrado, es una relación implícita, que me da círculos centrados en el origen y de radio r. ¿Verdad que en la parte de la derecha tiene que decir r cuadrado? Si yo le pongo a usted x a la 2 más y a la 2 igual a 25, pues entonces esto que está aquí sería un círculo centrado en el origen de radio 5. ¿Ok? Entonces, la pregunta es si esta curva, pues eso es lo que le están preguntando a usted, si esta curva satisface la ecuación diferencial. ¿Cuál? Pues no me la sé de memoria, tengo que fijarme. La ecuación diferencial es x más y por y' igual a 0. Vean acá. Esa es la ecuación diferencial. Entonces, la pregunta es si esta curva satisface esa ecuación diferencial. Porque les tengo una buena noticia. Las soluciones de una ecuación diferencial no tienen por qué ser solamente curvas explícitas. Perfectamente podrían ser curvas implícitas como los círculos. ¿Y cómo pruebo yo que esto es cierto? O sea, que si es solución o no. Hay dos formas. Haciendo derivación implícita, que si usted sabe cálculo superior lo va a hacer muy fácilmente, y si no sabe cálculo superior, pues lo hace como un cálculo diferencial. Entonces, haciendo derivación implícita a esta curva, lo voy a hacer como un cálculo diferencial porque no puedo asumir que ustedes hayan llevado superior. Entonces, en cálculo diferencial, usted haría derivación implícita. Entonces, asumiendo derivación implícita, asumiendo, para ello asumo que y es función de x. Entonces, asumiendo eso, si yo derivo el miembro de la izquierda, me va a quedar 2x más la derivada de y cuadrado, que es 2y por y', igual, y la derivada de 25 daría 0. Luego, si divido todo entre 2, me quedaría x más y por y' igual a 0. Y nótese que a la hora de hacer la derivación implícita, me surgió la ecuación diferencial. Entonces, buena noticia. Cuando son curvas implícitas, si usted deriva y le sale la ecuación diferencial que le están poniendo a analizar a usted, eso implica, sin necesidad de hacer nada más, que automáticamente la curva que usted tiene sí es solución de la ecuación diferencial. Entonces, en curvas implícitas, si usted tiene la capacidad de, a la hora de derivar, reconstruir la ecuación diferencial, eso implica que sí es solución. Eso es automático. Entonces, nótese que yo agarré la curva, le hice derivación implícita y en el proceso de derivación me salió la ecuación diferencial. Eso implica, no tengo nada que hacer más, implica que sí es solución de la ecuación diferencial. Eso es automático. Entonces, la buena noticia es que esta que está aquí, sí es solución. Y no solo sí es solución, sí es solución
de la ecuación diferencial. Pero no solo es solución, se le llama solución implícita. ¿Por qué implícita? Porque no es una relación en la cual yo tenga despejada la y en términos de x, como si pasa en la de arriba. En la de arriba, si es solución, yo la y la tengo despejada. Entonces, esta también es solución, hasta me puedo permitir la vagancia de copiar esto, copio y pego, si es solución de la ecuación diferencial, pero arriba no se le llama solución implícita. Arriba sería, como usted probablemente lo está sospechando, arriba se le llamaría una solución explícita. Explícita. ¿Ok? Se le llama una solución explícita. Bien. Entonces, pueden haber soluciones explícitas, pueden haber soluciones implícitas. ¿Pueden haber otro tipo de soluciones? Sí. Esto que está aquí es un tipo de solución que se llama una solución paramétrica. O sea que en lugar de usted tener la y y la x relacionadas en una misma ecuación, tiene un intermediario. Tiene un intermediario que es un parámetro. Tienes un parámetro. Por cierto, supongo que ustedes lo conocen y no. Cuando usted y no se debería confundirles, pero cuando usted se topa este tipo de notación, EXP, normalmente eso se usa en computación. Decir EXP lo que quiere decir es la exponencial. Entonces, EXP de t es E a la t. Eso es lo que quiere decir. En algunos libros la usan mucho. Yo sé que a mano uno no la usa, pero en algunos libros y en computación sí se usa un montón. ¿Ok? Entonces es EXP de t. Así que en el fondo, lo que dice el ejercicio número 3, esta era la discusión sobre el número 2. En el número 3, lo que dice es que x es igual a t por e a la t y la y es e a la menos t. Y la ecuación diferencial es 1 más, por y prima más y cuadrado. Y yo sé que usted va a tener una duda. Usted podría decirme, profesor, ¿y cómo se hace para calcular la derivada? Porque yo necesito, para poder sustituir acá, necesito tener la derivada de y con respecto a x. Yo necesito esa derivada. Bueno, se usa algo que se llama derivación paramétrica. El y' es la derivada de y con respecto a x. Eso es el y', ¿no? Entonces, esto, si usted tiene la curva expresada paramétricamente, simplemente se reescribe en términos de una fórmula que me da el teorema de función implícita, que me dice que esto sería la derivada de y con respecto a t, y eso lo divido, perdón, entre la derivada de x con respecto a t. Es decir, se deriva el numerador, perdón, no lo dije mal, se deriva la variable dependiente con respecto al parámetro y se divide entre la derivada de la variable independiente con respecto al parámetro. Eso es lo que dice la derivación paramétrica. Esta fórmula se llama así, se llama derivación paramétrica. Entonces, aplicando a eso, a la relación que tiene ese aquí arriba, derivar y con respecto a t daría menos e a la menos t. Y ahora derivar a x con respecto a t, aplicando la regla de producto, sería la derivada de t, que es 1 por la segunda sin derivar, más t por e a la t. Esa sería la derivada. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ahora sustituyo lo mismo de siempre. No estoy cambiando el espíritu y la idea. Yo no estoy cambiando el espíritu y la idea. Sustituyo. Si yo sustituyo en la ecuación diferencial, ¿qué me queda? Me queda 1 más x. ¿Y quién es x? X es t por e a la t. T por e a la t. Ok, perfecto. Por y. Y y es e a la menos t. Pues aquí está e a la menos t. Perfecto. Por multiplicado por y', el y' ya lo calculé. Notes que el y' yo puedo sacar a factor común un e a la t en el denominador, entonces me queda e a la t por 1 más t. Y a esa cosa le tengo que sumar y cuadrado. ¿Y quién es y cuadrado?
e a la menos 2t, porque esto es y, si elevo al cuadrado sería e a la menos 2t. ¿Ok? Eso es toda la parte de la izquierda. Si sigo simplificando, yo noto, pongan mucha atención, yo noto que este e a la t con este e a la menos t daría 1, porque queda e a la 0, que es 1. Por lo tanto, este paréntesis daría 1 más t, que se cancelaría completamente con este. Entonces, conclusión, lo que me está quedando es menos e a la menos t dividido entre e a la t más e a la menos 2t. Y ahí clarito, clarito se ve que estas dos exponenciales por propiedades de potencias se pueden reescribir como menos e a la menos 2t más e a la menos 2t, y eso suma 0. Logré llegar a la parte de la derecha. Entonces, conclusión, también es solución. La conclusión es que también es solución. Así que nuestra conclusión es que esta también es solución. Otra vez la vagancia en persona. Voy a agarrar esto, lo copio y lo pego. Voy a agarrar, lo copio, lo pego. Si es solución. Y si ahora no se le va a llamar solución cualquiera. Le damos implícita o así, sino que se le llama solución paramétrica. Así se le llama una solución paramétrica. ¿Ok? Se le llama una solución paramétrica. Y el último ejercicio, pues es simplemente ganas de joder la vida. Ese ejercicio es ganas de joder la vida porque lo que ponen es una solución muy, muy particular, porque lo que generan aquí es algo que se llama una función integral. Es una función donde el argumento está en uno de los extremos del intervalo de integración. Eso es una función integral. Y las funciones integrales hay que derivarlas con el teorema fundamental del cálculo. O sea, es aplicar algo de cálculo diferencial. O sea, no tiene ninguna dificultad para efectos de nuestro curso. Simplemente le recuerdo que el teorema fundamental es el ejercicio 4. El teorema fundamental lo que dice es que si usted tiene una función definida como la integral desde a hasta x de f de t de t, donde esta función es continua, entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental? Que si usted calcula la derivada, esto es de cálculo diferencial, ¿verdad? Que si usted calcula la derivada de esa función f, que es lo mismo que la derivada de la integral, entonces la derivada de esa integral da f de x. De hecho, ese es el teorema fundamental del cálculo. Y ese teorema lo que está diciendo ahí en el fondo es que la derivada y la integral son en cierto sentido operaciones inversas. Entonces, esto es como decir que lo que yo integro y luego lo derivo, pues como que la derivada termina cancelando la integral y entonces es natural que me dé la función que yo tenía en el integrando. Eso sí, recuerden que la función que está en el integrando termina dependiendo de la variable de la función integral, ¿verdad? Y la derivada, la variable de la función integral, que es la que yo tengo aquí, es x. Por eso es que aquí al final uno pone f de x. Entonces, si usted recuerda eso de cálculo diferencial, en realidad lo que usted tiene arriba es un ejercicio bastante sin gracia. Es un ejercicio en realidad bastante directo, que me voy a permitir copiarlo para acá, para tenerlo a mano. Es este. Ok, este es el ejercicio número 4. Para hacerlo bien, bien enano. Entonces, ese es el ejercicio. Lo vamos a dejar por acá para aprovechar bien nuestro espacio. Entonces, ¿por qué es que el asunto es muy sencillo? Porque aquí yo tengo aquí tengo la parte de la derecha de la ecuación. Y aquí tengo la parte de la izquierda, el xy', y la función es esta. La función es esta. Entonces, lo que yo tengo que comenzar es por calcular y'. Entonces, si esa es la función, ¿quién es y'? Para esa función que está ahí, ¿quién sería y'? Pues y' de x sería derivar con respecto a x el producto entre x y esta integral.
¿Ok? Eso es Y, y digamos, como aquí hay una regla de producto, entonces sería la derivada de x, que es 1, por la segunda sin derivar. Entonces queda la integral de 0 a x de seno de t, más, y ahora derivo la segunda y multiplico por la primera sin derivar. Voy a poner la primera sin derivar primero. ¿Ok? Esta es la primera sin derivar. ¿Y cuál sería la derivada de la segunda por el teorema fundamental? La derivada de esta expresión sería simplemente seno de x entre x. ¿Ves? Porque al derivar esta integral, la derivada me cancela la integral. Entonces da la función en el argumento, pero con variable x. Entonces, esa es la esencia de este ejercicio, porque aquí la x se cancela con la x, y lo que acabo de probar es que la derivada daría esa expresión que está ahí. Si me permite un momento, voy a meter aquí espacio, porque me quedé sin espacio para trabajar. Vamos a insertar una página. Y esto me quedé tan tallado que yo creo que voy a hacer esto mejor. Vamos a cortarle de aquí, me lo llevo para acá. Así trabajo más cómodo para ustedes. Me llevo este también. Lo llevo para acá. ¿Okay? Entonces, ya yo aquí calculé la derivada. Yo aquí ya tengo calculada la derivada de la función. Entonces, a mí lo que me interesa es verificar esto. Y vean que la ecuación diferencial es x, la ecuación diferencial es x por y' tiene que ser igual a y más x por seno de x. Entonces, si yo sustituyo lo que he venido haciendo recurrentemente, si yo sustituyo en la ecuación diferencial, la pregunta es, ¿qué queda? Si yo sustituyo en la ecuación diferencial. Entonces, sustituir en la ecuación diferencial es poner una X. Uno dice, ok, poner una X. Ahora pongo Y'. ¿Y quién es Y'? En ese profesor ya se lo calculó aquí. Vean aquí donde calculé Y'. Y' es la integral de 0 a X de sen de t entre t más seno. Ok, perfecto. Eso es Y'. Y listo. Y ahora, en la parte de la derecha, sustituyendo, es Y. ¿Y quién es Y? Y si usted tiene buena memoria, aquí está Y. Y es X por la integral de 0 a X de sen de t entre t de t. Más, aquí, X por el seno de X. Si yo le pregunto a ustedes, estas dos cosas, ¿ustedes las visualizan que son iguales? Me dice, sí, claro, ¿no? Es que si yo distribuyo esta X y la distribuyo acá, me queda exactamente lo que tengo en la parte de la derecha. Entonces, conclusión, sustituí la función, que era una función un poco rara, pero la sustituí y se cumplió la ecuación. Se me cumplió la ecuación porque terminé en una identidad. O sea, la respuesta a esta pregunta, la respuesta es si se cumple la igualdad. Entonces, si la igualdad se cumple, eso implica automáticamente que esta función que está por acá sí es solución de la ecuación diferencial. Entonces, en el ejercicio lo que quería contarles a ustedes es que no importa qué tan horrible sea la solución, el espíritu sigue siendo el mismo de cómo probar que es solución o no. ¿Ok? Y bueno, voy a cerrar. Cualquier cosa me indican si aquí en estos cálculos quedó alguna duda. Ya casi le doy un espacio por si alguien tiene alguna duda sobre estos cálculos. Simplemente yo quiero cerrar mi participación diciéndole que ya hablamos, que qué tipo de soluciones hay. Esta es una solución, dijimos que es explícita. Es una solución monoparamétrica que es explícita. Esta es implícita. ¿Ok? Esta es una solución que es paramétrica. Y para que nos quede completito, recuerden la historia que les expliqué bien bonita en GeoGebra. Les dije que esta solución era una solución particular. Esta es una solución general. Es toda una familia unoparamétrica. Y la solución rara que no forma parte de la familia es esta. Se va a llamar una solución singular. Recuerden que son tipos de soluciones. Aquí es para que me quede bien ordenadito. Son tipos de soluciones que uno puede tener en una ecuación diferencial. Tipos de soluciones. ¿Sí? Que nos queda pendiente para la otra clase
es darle continuidad a hablar de conceptos de lo que significan problemas de valor inicial, problemas de valor frontera, qué es eso, y ya nos vamos a mover por primera vez a resolver ecuaciones diferenciales. Eso lo hacemos en el próximo video.